¿Cómo están? ¿Me escuchan? Listo. Nos vamos conectando. Gracias por los saludos. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se conecten un poquito más para empezar con la transmisión. Vamos a irnos presentando para saber quién soy. ¿Qué tal? Soy la doctora Rosa Rivera, soy médico endocrinóloga y en Instagram me encuentran en la página Hablemos de Endocrino. Agradezco mucho a Peruvian Health la invitación, me parece un tema súper interesante para tratar acné y hormonas. Es una causa bien frecuente en la consulta en realidad, sobre todo el acné en adultos, más que el acné en adolescentes, que es algo más o menos esperado. Tanto en la publicación de Peruvian Health como en la publicación de mi página han surgido muchas preguntas que en realidad son las preguntas más frecuentes que tenemos en consulta. Así que voy a darles una breve introducción de qué voy a hablar y más o menos nos vamos a dedicar a responder preguntas, que en realidad es lo más interesante por acá. El acné probablemente es la alteración dermatológica más frecuente por la que acude una paciente en edad adulta. Entre todas las causas que pueden llevar a una paciente al dermatólogo, el acné creo que está en primer lugar y esto hace que sea un abanico de posibilidades. Es frecuente el acné en la adolescencia y eso es normal, ¿no? Es lo que esperamos porque ocurre un cambio importante en la parte hormonal que hace que se estimule una zona específica del cuerpo que se llama la unidad pilosebácea. Si nosotros nos imaginamos la piel, debajo de la piel hay una capa que es la dermis y en esa dermis hay todo un conjunto de cosas. Hay una bolita, imagínense una bolita con un pelito que es donde sale el folículo piláceo, que es el pelito, y al costado está la glándula sebácea y la glándula sudorípara. Todo este conjunto es estimulado de manera hormonal. Por eso es que cuando existen alteraciones en nuestras hormonas, este folículo pilosebáceo se ve muy alterado. Y lo que va a producir probablemente es una secreción exagerada de sebo, de grasa. Y eso es lo que vemos en la manifestación clínica, eso es lo que uno observa tanto uno en su cuerpo como nosotros como médicos cuando examinamos a la paciente. Porque estas pacientes van no solamente con acné, sino probablemente con otras manifestaciones más. Por ejemplo, el cutis graso, caída de cabello, caspa, seborrea que antes no tenían. Y la historia clásica es de dos tipos, o la paciente que tuvo acné en la adolescencia y es un acné persistente y que no se ha ido hasta la edad adulta, cuando ya debió calmar una vez que las hormonas se estabilizan, y la otra es el acné de aparición tardía, que es el más frecuente, ese acné que aparece entre los 25 y 30 años y casi siempre se lleva acompañado otras características más. Entre ellas la más frecuente es alteración del ciclo menstrual. Entonces son chicas que vienen con problemas de acné y además con alteraciones en la regla. Bien la regla sea muy larga o de repente demora mucho en llegar el periodo menstrual o son reglas muy dolorosas o de repente durante el año no pueden calcular exactamente cuándo viene la regla porque es muy irregular o son pacientes que han estado en algún tratamiento por fertilidad porque no alcanzan llegar a una fertilidad adecuada. Estas pacientes engloban en un síndrome que nosotros conocemos en medicina, que es el síndrome de ovario poliquístico. De pronto, de las pacientes que van con acné, más del 70-80% van a tener un ovario poliquístico. ¿Y qué es el ovario poliquístico? Es no solamente la presencia de quistes en el ovario. En ginecología muchas veces se encuentran pacientes ecográficamente con algunos quistes y son tratadas como ovario poliquístico aunque no tengan de repente el síndrome completo. El síndrome de ovario poliquístico tiene tres componentes. Uno es el componente ecográfico, es decir, la presencia de quistes que tengan tantas características de tanto tamaño, tanto número de quistes, eso lo sabe muy bien el ginecólogo. Otro componente es que tengamos características clínicas de androgenismo. Una de ellas es el acné, que estamos tratando hoy día. Otra es que no venga la regla. Otra es exceso de vello y caída de cabello.
Y la otra es que hormonalmente encontremos algunas alteraciones que nos digan que estamos frente a un ovario poliquístico. Como les decía al comienzo, esta unidad pilosebácea, este origen de donde viene el acné, de donde sale tanto el pelito, el vello, como el granito, el comedón, que es lo que nosotros vemos, tiene un estímulo eminentemente androgénico. Y los andrógenos son hormonas que tenemos tanto hombres como mujeres, pero que en mujeres debe estar en una cantidad determinada. Si nos pasamos de esta cantidad de andrógenos, entonces las manifestaciones clínicas que vamos a ver son esas que no quisiéramos ver. Por ejemplo, exceso de vello en todo el cuerpo. Pero no es ese vellito normal, familiar, que a veces a las chicas les molesta, por ejemplo, el vello en los brazos o el vello en las piernas que tienen que depilarse constantemente, sino es un vello de aparición central. Por ejemplo, en la barbilla, en la zona del pecho, en la parte entre el ombligo y el pubis, y es un vello grueso, es un vello difícil de depilar. Otra característica es la presencia de este acné, pero sobre todo en esta zona de U de la cara. El acné adolescente es un acné más de mejillas, mientras que el acné en la edad adulta es un acné que se presenta más en la zona baja del rostro, al inicio del cuello y al comienzo del torso. Y es un acné que tiene mucha característica inflamatoria. Entonces vemos la zona enrojecida, dolorosa y tiene tendencia a dejar cicatriz, mucho más que el acné del adolescente. Y esto no solamente nos da problemas estéticos del momento, ¿no? Sino también problemas de repente de aislamiento social, de interacción entre las personas, porque es un acné muy vistoso, muy molesto. Y si nosotros nos dedicamos únicamente a hacer tratamientos tópicos, dérmicos, el tratamiento no es completo porque no estamos atacando la causa de fondo. En este acné, como en muchas patologías, el tratamiento debe ser en conjunto. Entonces, recurrimos al ginecólogo para que vea la parte ginecológica, si se trata de un ovario poliquístico, el endocrinólogo para que estabilice la parte hormonal, y finalmente el dermatólogo para que también haga la parte dermatológica que debe ir en paralelo. Si nosotros cogemos cualquiera de esas especialidades por separado, probablemente el tratamiento quede incompleto y terminemos regresando nuevamente al inicio. O suspendemos las pastillas y otra vez aparece esa característica del acné que nos está molestando. A ver, vamos a leer algunas preguntas. Entre las preguntas que me dejaron por acá, vamos a compartir algunas. Dice, por ejemplo, ¿por qué suelen salirme granitos previo al periodo? Justamente porque no abuso de grasas. Ya, ese es un tema importante. Mucho se ha hablado de la alimentación y el acné. Si nosotros recordamos cuando éramos niñas, probablemente en los días de la regla, la mamá siempre nos decía que no debíamos comer ni mucha mantequilla, ni mucha grasa, ni chocolates, porque esto iba a causar acné. Porque probablemente en ese síndrome premenstrual que es frecuente, la mayoría de nosotras tiene esa ansiedad por comer dulce, que bueno, eso tiene otra explicación, pero es frecuente. Entonces la asociación era, estás comiendo chocolate y ya te salieron granitos. Cuando no va por ahí, en realidad no se ha visto ningún estudio que demuestre que el exceso de mantequilla o el exceso de chocolate cause más acné. Lo que sí se ha demostrado es que hay algunos componentes de los lácteos que pueden estimular la secreción de hormonas masculinas como la testosterona. Son como precursores hormonales de esta hormona, de la testosterona en particular. Entonces, muchos dermatólogos recomiendan acertadamente que pacientes que tienen un acné severo suspendan los lácteos. Y en realidad la respuesta es bien particular en cada paciente, pero es una recomendación válida, más que suspendamos otro tipo de comidas. La indicación de suspender dulces o exceso de carbohidratos o grasas va por una alimentación saludable, que sí debemos tener, pero no por el acné en específico. Si tienes acné y sale sobre la piel como grumitos, es este acné. Tenemos que ver si es solamente acné como de pápulas o acné de pústulas, porque si ya estos granitos están rodeados de un material amarillento tipo pus, probablemente requieran tratamiento antibiótico y eso tiene que guiarlo adecuadamente un dermatólogo. Todos los médicos tenemos una idea general de cómo tratarlo, pero ese tratamiento antibiótico debe guiarlo tu dermatólogo. Hay algunas pacientes que me preguntan, por ejemplo,
si el acné está relacionado al SOP, al ovario poliquístico, qué pasa si tiene que dejar o tomar las pastillas anticonceptivas. Y ese es otro campo de tratamiento. Nosotros cuando hablamos de tratamiento para el acné hormonal, tenemos varias líneas de tratamiento. Una es usar antiandrógenos puros. Si es que hemos hecho la evaluación y vemos que en toda nuestra evaluación clínica y evaluación hormonal, lo único que sale de rango son los andrógenos. Entonces nos dedicaremos a tratar solamente el exceso de andrógenos. Pero hay chicas que tienen, además de exceso de andrógenos, exceso de insulina, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, sobrepeso, hígado graso. Y el acné es parte de este cuadro de un síndrome metabólico en realidad que los está englobando. Si es que tienes resistencia a la insulina, en realidad ese es el punto a veces central que hay que tratar. Y así como la resistencia a la insulina es la parte metabólica central del tratamiento del ovario poliquístico, muchas veces también la resistencia a la insulina es el punto central del tratamiento para el acné. Entonces, depende de cada paciente. El tratamiento con anticonceptivos tiene un fundamento, tiene una combinación de hormonas. Va muy bien con las chicas, por ejemplo, en las que el periodo es muy irregular y además tienen características clínicas de hiperandrogenismo. Para ellas va muy bien el tratamiento con anticonceptivos porque tiene una dosis de estrógeno pequeña más una dosis de otra pastilla que es un antiandrógeno. Entonces las chicas toman la pastilla, notan que empieza a venir la regla de manera regular y además el cutis se va poniendo más saludable, el cabello ya no se cae tanto, la piel en general se torna más bonita, ya no tenemos que estarnos lavando la cara cada rato porque notamos que el cutis se pone grasoso frecuentemente. Entonces con ellas va muy bien. Pero si suspenden la pastilla y otra vez se presenta todo el cuadro hormonal, es o el tratamiento no fue suficiente por el tiempo suficiente o no es lo único que han debido tratar. Y ahí empieza nuevamente el estudio de tu acné hormonal, porque esto puede durar muchos años. El Diana 35, el Yasmin, el Yasminic, que son las pastillas que me han estado preguntando, son las más frecuentes. En el estudio de anticonceptivos, como en todo, la medicina va mejorando poco a poco, ¿no? Y cada vez van sacando pastillas que tengan menos efectos secundarios, menor cantidad de hormonas para bajar el riesgo de cualquier tipo de cáncer, de repente venas varicosas, de problemas cardiovasculares, como se relacionaba inicialmente los anticonceptivos. Y ahora las dosis son muy pequeñas, solamente atacando ese problema que queremos regular. Entonces todas en realidad tienen concentraciones muy parecidas. Tanto el Yasminic, el Yasmin, el Diane, el Dixie, todas tienen concentraciones bien parecidas, pero no todas van bien con todas las pacientes. Entonces, depende de cada una y a veces tienen que estar probando una, luego otra, hasta que se acomodan con una pastilla y tomarla durante el tiempo que diga tu ginecólogo que es necesario. Y en ese tiempo habrá que evaluar si otras hormonas más están alteradas. Mira, por ejemplo, otra de las pacientes me dice que le ha empezado a brotar acné ahora en esta época de crisis, de pandemia, de aislamiento. Este acné que sale y le ha salido en la zona del rostro, de los cachetes, dicen, ¿no? Este acné probablemente no sea por un exceso de andrógenos, no es el acné característico y me parece que está más asociado al estrés que estamos viviendo. Más parece un acné por exceso de cortisol y el cortisol es la hormona del estrés y probablemente si nosotros hiciéramos un estudio y midiéramos cortisol ahora, todos lo tendríamos alto porque todos estamos viviendo esta situación de manera diferente, pero hay un grado de ansiedad, un grado de temor que es totalmente válido y el hecho de no poder hacer uso de la libertad, de desplazarnos, de no saber qué va a ocurrir, hace que este cortisol se eleve y seguramente por eso es que ha salido este acné. El acné en la espalda sí también, así como el acné del dorso también tiene que ver con características de andrógenos. Y la picazón que puedes estar teniendo en los granitos, en ese acné que pica, que fastidia, tiene más que ver con que esté muy inflamado. El acné por hiperandrogenismo, el acné del adulto, el acné hormonal, es un acné que tiene mucha inflamación. Incluso en algunos casos se usa un poquito de corticoide para bajar la inflamación, porque es un acné muy evidente, ¿no? Que incluso se confunde con rosácea a veces, porque la cara se pone rojita, la base de la cara se pone muy roja, y es por este exceso de
es como un ataque a las células de tu piel, de la dermis, y reacciona de esa manera el cuerpo. Entonces, ante esta reacción de defensa, surgen muchas sustancias que lo que van a hacer es inflamar la zona. La limpieza, los faciales, que tratan de secar los granos, podrían ser útiles siempre y cuando vayan acompañados de un tratamiento sistémico. El tratamiento local solamente va a hacer eso, secar la lesión en el momento. Puede ser que baje la parte inflamatoria, puede ser que quite la infección, pero no te está quitando el problema hormonal de fondo. Bueno, si los revientas, no, esa es una mala idea, porque si los revientas se va a quedar una cicatriz que probablemente no se pueda borrar fácil. Es una cicatriz que va a dejar, va a tender a hundirse, ¿no? Porque la unidad de esta pilosebácea de la que les hablaba no es superficial, está debajo del epidermis. Entonces, salir hasta la dermis vas a dejar como un huequito en la piel que no se va a poder cubrir fácilmente. 3 meses con acné en esta zona del rostro, de los cachetes, creo que ahorita no tiene que ver con tus andrógenos, a menos que además esté acompañado de problemas de regla también. Si ya estás en tratamiento por ovario poliquístico y solo por acné, ¿qué exámenes? En el ovario poliquístico tenemos como un estándar de exámenes que pedimos y que tienen que ser tomados en determinados días de tu ciclo. Básicamente para determinar ovario poliquístico pedimos que sea segundo o tercer día del ciclo menstrual. FSH, LH, prolactina, andrógenos, y en los andrógenos tenemos varias evaluaciones que hacer. El DEAS, que es de hidroepiandrosterona sulfato, la androstenediona, testosterona total, testosterona libre y la hormona fijadora de hormonas sexuales. Todas esas son como el paquete completo que nosotros debemos evaluar. No todos los pacientes necesitan todos los exámenes, pero dependiendo del caso vemos hacia qué lado nos dirigimos. Si es una paciente delgada, que no tiene grasa abdominal, que solamente ha aparecido acné y nada más, buscamos andrógenos altos. Si es una paciente que vemos que ha subido de peso, que es difícil que baje la grasita abdominal y que el acné va acompañado de cambios en la regla, podemos sospechar de repente si tiene el cuellito medio oscuro, que se llama acantosis nigricans, que estamos hablando de un paciente que tiene ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Y entonces nos dirigimos hacia las hormonas FSH y LH, que son las que nos van a dar el diagnóstico. Aún pacientes que tienen hiperandrogenismo muy claro, o sea que tenemos mucho acné, mucha caída de cabello, mucha seborrea, cutis totalmente graso, caspa, puede ser que los exámenes salgan negativos. Que hagamos los exámenes y salgan todos sus andrógenos normales, porque los andrógenos se sintetizan en varias partes del cuerpo y de repente están pasando como subclínicos y no nos damos cuenta. Sin embargo, dentro de los valores normales, siempre yo les digo a los pacientes, mira, de 10 a 1000 es normal, ok, 900 no es ideal, ¿no? Lo ideal debe ser tener más o menos la mitad del rango. Y si aún así vemos que los valores están dentro del rango, clínicamente tienes un problema de andrógenos altos y vale la pena darte tratamiento para ver qué cosa es lo que vamos a hacer. Porque a veces la prueba funciona y es eso, ¿no? Era eso el problema que teníamos que tratar. Dice, tengo ovario poliquístico, me recetaron Yasmín, pero no tengo resultados porque sigue el acné y los vellos. Es que de repente no es solamente el Yasmín lo que necesitas. El Yasmín, como les decía, tiene una dosis chiquita de estrógenos, un poquito de antiandrógeno, pero probablemente necesites una dosis agregada de antiandrógeno para que potencie el efecto de esta pastilla. No es un problema que vas a sufrir toda la vida, a menos que sea un acné familiar. Sí tenemos familias que todas, hombres y mujeres, todos tienen acné. Y entonces sí es un problema a veces crónico. Pero en la mayoría de pacientes cambia mucho con nuestros cambios hormonales fisiológicos. Por ejemplo, si entramos a la adolescencia, cuando llevamos el embarazo, en el posparto, cuando entramos a menopausia, ahí las mujeres sufrimos cambios hormonales bruscos, ¿no? Importantes, evidentes. Entonces ahí el acné tiende a cambiar. Puede presentarse, puede irse, puede bajar. Esto como se hablaba sobre el acné hiperandrogénico. Y a ver, más preguntas. Me están preguntando acá por los lácteos, que estaba explicando hace un momento sobre los lácteos que no están aconsejados, no están prohibidos, pero van muy bien muchos pacientes que suspenden lácteos respecto al acné.
¿El acné del adulto se puede curar? Sí, sí se puede curar. Requiere tratamiento de todas maneras. Y este brote que se genera a los 25 años puede ser porque en ese momento estás presentando otro desajuste hormonal. Ahí hay que investigar cómo está tu prolactina, cómo está tu tiroides también, que también podría estarnos por ahí alterando algo. Y a ver por acá. La rosácea no es lo mismo que el acné. Hay un tipo de acné que se llama acné rosácea, que es ese acné inflamado, muy rojito, pero no es lo mismo. Y la rosácea no es directamente un problema por andrógenos, es un problema netamente dermatológico. El Explanón que tienes, que es el método anticonceptivo que estás usando, en realidad cualquier método anticonceptivo puede hacer que tus hormonas tengan un cambio importante. Puede ser que se dispare para cualquiera de las dos líneas. En el ovario tenemos dos zonas bien marcadas. Una zona del cerebro viene el estímulo y una zona del cerebro secreta una hormona que se llama LH. El LH va al ovario y secreta un tipo de hormonas, mientras que hay otra hormona de la hipófisis que se llama FSH. Esa va al ovario y secreta otro tipo de hormonas. Digamos que son masculinas versus femeninas. Cuando hay ese desajuste, las masculinas, que son los andrógenos, se disparan o se ponen por encima de las femeninas. Y ahí es que empezamos a tener estos problemas de manifestaciones viriles que no nos gustan, ¿no? Incluso puede haber agrandamiento de clítoris, otras cosas más, aumento de líbido, cosas que no estábamos acostumbradas a tener. Pero clínicamente, evidentemente, lo que se nota más es el acné y la caída de cabello. Entonces, cualquier método anticonceptivo puede alterar tus hormonas de manera individual. Y eso hay que tratarlo con tu gineco, porque si no está yendo bien, hay que buscar otro método que vaya contigo. ¿Cuál es la mejor manera de llevar? En realidad, cuando hay una lesión, y tú no quieres que te quede marca, hay que esperar que esa lesión haga su ciclo normal y finalmente termine secándose y desapareciendo. Si uno intenta acelerar el proceso de maduración, digamos, de ese comedón, que es la papulita que vemos en el acné, lo único que vamos a generar es más inflamación. Y a más inflamación, más cicatriz. Entonces, el mejor consejo si tienes una lesión es que no la toques, ¿no? Ni cremitas ni nada, no la toques. Y lávate nada más con agua y jabón. Si las lesiones son más evidentes, más abundantes, sí hay que buscar un tratamiento especializado. Desde los 15. Sí es posible que tengas ovario poliquístico si tienes un acné que ha estado evidente desde la adolescencia, y me parece que ahorita a partir de los 18 se está haciendo más evidente. Lo que habría que investigar en tu historia es cómo van tus reglas, ¿no? Si las reglas son regulares, si tienes ahorita 18 o 20 años y no estás buscando bebé todavía, entonces hay que tratar la causa de fondo. De repente sí usar anticonceptivos un tiempo para ciclarte y para que tus hormonas se vayan acomodando. Pero hay que investigar la causa de fondo. A mí me parece que sí es un ovario poliquístico. Sobre todo si el acné sale en rostro, cuello, espalda, pecho, sí es un acné de característica más o menos de distribución central, ¿no? Sí, si el acné es por estrés, es uno de los más difíciles de tratar, porque el cortisol es una hormona que se dispara cada vez que estamos estresados. Y la única manera de tratar el estrés, sin pastillas, ¿no? Sin tomar ansiolíticos, sin tomar alguna medicina especial, es haciendo alguna terapia que a ti te relaje. De repente buscando meditación, yoga, baile, ejercicio. Dicen que la medicina por excelencia para bajar el estrés es el ejercicio. Y bueno, yo lo he comprobado, a mí me va bien con el baile. A mí me desestresa mucho bailar, pero creo que cada quien debe encontrar qué cosa es lo que baja tus niveles de estrés. De repente escuchar música, tocar un instrumento, de repente pintar, de repente cantar, pero hay que hacer algo para que bajen los niveles de estrés. Hay que dormir bien también, porque el no dormir bien hace que todas nuestras hormonas, no solo el cortisol, se alteren. Todas se salen de control y de pronto empezamos a tener problemas que nunca imaginamos, y es por no dormir bien. Entonces, lo que debemos hacer es buscar algo, alguna terapia de relajación. Mira, esto del el jabón de carbón activado te lo debería recomendar un dermatólogo. Yo no tengo ninguna experiencia personal ni en el uso ni en la recomendación. Me parece que es un poco fuerte, pero deberías consultarlo con un dermatólogo.
El acné, este acné de la zona de la mandíbula y de la zona del cuello, de la zona inicial del cuello, sí es un acné androgénico, sobre todo si tú notas que está muy rojito, muy inflamado. Sí, no lo toques, no le pongas ninguna crema, ningún emplasto, ninguna hierba, nada. Acude apenas puedas a una evaluación. En realidad es muy importante hacer una evaluación completa. Y por ejemplo, si estás tomando pastillas anticonceptivas, suspender las pastillas para poder hacer los exámenes de manera adecuada. Si estamos tomando las pastillas 6, 8 meses y nos hacemos exámenes, puede ser que los exámenes salgan normales, pero porque las pastillas ya hicieron su trabajo y nos dificulta un poco el diagnóstico. Entonces, a la hora de hacer la historia clínica, todo eso tienes que decirle a tu médico, ¿no? Que estás tomando tal cosa, hace cuánto tiempo, todas las molestias que tengas, todas las dudas que tengas. Pero este tipo de acné central es un acné hormonal, entonces ese hay que tratarlo de todas maneras. Sí puede salir acné por el uso de la ampolla anticonceptivos, como por la toma de anticonceptivos también. Los anticonceptivos clásicos tienen estrógenos y progestágenos. Esa es la combinación clásica que se da desde hace décadas. Y los progestágenos son los que más inducen la presencia de acné. Por eso en los anticonceptivos nuevos, eso han quitado y han suspendido el progestágeno por otro tipo de medicamento que tiene más una acción antiandrogénica. Esa es la ventaja de estos anticonceptivos nuevos, más livianos, más modernos. En la frente, en la nariz, sí, también puede ser, depende de la edad que ella tenga. Puede ser un acné hormonal. Si es adolescente, no te preocupes. Anticonceptivos, si tengo... bueno, si ya tienes algún diagnóstico de esos bultitos en los pechos que dices si son adenomas, hay que tener mucho cuidado con los anticonceptivos en general, porque cualquier carga hormonal exógena puede hacer que crezcan. No necesariamente que hagas un cáncer de mama, pero sabemos que estos fibromas, adenomas que salen en útero, que salen en las mamas, se alimentan de hormonas. Entonces, si le estamos dando una carga hormonal fuerte, estamos atentando contra este riesgo. Entonces, antes de tomar anticonceptivos, tienes que consultarlo con el gineco. Depende de tu edad, te darán una ecografía o te darán una mamografía para saber qué es lo más adecuado. Pero previo a tomar cualquier anticonceptivo o ponerte cualquier ampolla o usar cualquier método, siempre una evaluación por gineco. Los andrógenos son las hormonas masculinas que nosotras las mujeres también secretamos, tanto hombres como mujeres. Nosotras tenemos testosterona, como los varones, pero por supuesto en dosis mucho más pequeñas. Esta testosterona tiene algunas acciones para fortalecer músculos, para preservar la calidad de tus huesos, para mejorar el deseo sexual, pero los varones la tienen en otra cantidad. El problema es cuando la testosterona o los andrógenos libres, que son otros, empiezan a aumentar en sangre y como que se descontrolan y nuestros estrógenos pierden el control. Los estrógenos son las hormonas femeninas y son las que llevan el control de nuestra vida hormonal. Si esos estrógenos disminuyen y los andrógenos aumentan, entonces hay un desequilibrio. Ese desequilibrio hace que se empiecen a manifestar ese tipo de cosas. Y ahí es que vemos este exceso de vello, la caída de cabello que se produce básicamente porque tu cuero cabelludo está muy grasoso. Entonces uno de repente empieza a notar que te dejas de lavar el cabello un día y el cabello está pesado, está grasoso y se cae de raíz, ¿no? Son esas chicas que están trabajando y notan el piso lleno de cabellos o la almohada llena de cabellos o en la oficina. No es como el cabello quebradizo del hipotiroidismo, que es diferente. Es un cabello seco, sin vida, que se quiebra. No, este cabello es un cabello que se cae de raíz porque hay mucho sebo en la raíz. Entonces, esos son los andrógenos, son las hormonas masculinas que nosotros también tenemos. Probablemente la dermatóloga, porque me dicen qué pruebas debe hacerte la dermatóloga. El dermatólogo te va a evaluar clínicamente y ellos saben diferenciar perfectamente si están ante un acné de tratamiento cosmético o un acné que necesita además tratamiento hormonal. Entonces, si es un tratamiento hormonal, te va a derivar el endocrinólogo porque ese es el área que nosotros tratamos. Si es un acné que necesita solamente tratamiento local, de eso se va a encargar tu dermatólogo.
El Dixi 35 comparado con otros es lo mismo, las cantidades, las concentraciones de pastillas son parecidas. La diferencia en realidad es cómo tu cuerpo tolere cada pastilla, porque a pesar de que son muy similares, de repente se diferencian en microgramos, sí puede haber alguna diferencia en la aceptación y lo vas a notar si pruebas varias pastillas o empiezas a cambiar de medicamento o de nombre comercial, porque ahí uno nota la diferencia, sí lo vas a notar. Si es, me dice que su hijo come saludable. Sí, en realidad el acné es más difícil de tratar en varones que en mujeres, en varones adultos, porque el tratamiento con antiandrógenos es muy poco probable con ellos. O sea, no podemos bajar bruscamente la cantidad de hormonas masculinas que tiene un chico de 20, 30 años. Lo que tenemos que hacer de repente es tratar el problema local y ver si de fondo tiene otra cosa, de repente una prolactina alta o de repente insulina alta o de repente pruebas de hígado alteradas que estén manifestándose por este acné. Entonces el tratamiento en varones es un poquito más especial que en mujeres, pero igual los dos tienen tratamiento. ¿Tienes ovario poliquístico? Si hay mucho dolor, el dolor con la regla se llama dismenorrea, ¿no? Y puede ser por ovario poliquístico, puede ser que no, puede ser por otra cosa que se llama endometriosis. Eso lo van a chequear con tu ginecólogo. Con la pastilla no necesariamente se va el dolor, porque no necesariamente estás eliminando los quistes. Además, de repente te vuelven a hacer la ecografía y siguen habiendo los quistes y lo que estamos mejorando es la parte hormonal. Entonces hay que ver exactamente por qué es tu dolor menstrual. Dioxiciclina, ya. El dermatólogo hace muy bien en estos casos en recetar tratamiento antibiótico. Si nosotros vemos un acné que es cíclico, recurrente, que se manifiesta, por ejemplo, cuando va a venir el periodo menstrual y está en la parte baja del rostro, bueno, es un acné hormonal, típicamente. Ok, el endocrinólogo lo que va a hacer es darte un tratamiento antiandrogénico o de repente un tratamiento para mejorar tu ciclo menstrual o de repente para mejorar tu ovulación. Ok, eso lo hacemos gineco y endocrino ve la parte hormonal. Pero si este acné empieza a tener complicaciones locales, mucha inflamación, de repente infección, ahí sí va a requerir que además consumas antibiótico en ese momento, ¿no? Hasta que se apague esa zona que está tan encendida, tan inflamada. Y eso lo tiene que hacer el dermatólogo. Esta dioxiciclina que te han recetado es uno de los tratamientos más convencionales para el tratamiento de la infección por acné. Entonces está bien, está indicado por el tiempo que te diga, no permanentemente, no cada vez que tú veas que un granito se está infectando, sino cada vez que el dermatólogo te lo indique. Igual que la clindamicina, ¿no? También es otro medicamento clásico para el tratamiento del acné. Los anticonceptivos no deberían engordar, porque el progestágeno que yo les mencionaba hace un momento, que está muy relacionado con el acné, es una hormona que nos prepara, es progestágeno, o sea, progestación. Y es una hormona que te prepara fisiológicamente para un embarazo. Y por eso cuando las pacientes están en tratamiento por fertilidad les dan progestágenos. Pero tiene como efecto secundario hacer que uno retenga un poco de líquido y por eso es el aumento de peso. Estos anticonceptivos de ahora, estos anticonceptivos que se usan específicamente para el ovario poliquístico, ya no tienen progestágenos, entonces no debería haber aumento de peso. Y la dosis de estrógeno que tiene es muy chiquita, entonces tampoco. Y más bien el antiandrógeno hace que elimines líquido. Entonces no debería haber aumento de peso si estás tomando el anticonceptivo correcto. Cuando vas al endocrino, ¿qué exámenes te piden? Depende, ¿no? A mí me pasa mucho que haciendo consultas, incluso haciendo consultas online ahora, la gente me dice, doctora, necesito una cita, ¿qué exámenes me hago antes de verla? Y en realidad yo no podría decirte qué exámenes se tienes que hacer si es que no te he evaluado antes. Nosotros como endocrinólogos vemos muchas glándulas. Vemos tiroides, vemos el páncreas para descartar problemas de diabetes o resistencia a la insulina. Vemos problemas de hígado graso, dislipidemias, o sea, colesterol, triglicéridos. Entonces, de acuerdo a la evaluación cada tu endocrino, vas a ver qué exámenes tiene que pedirte. Es muy, de repente, muy alocado decirte, bueno, hazte tal y tal cosa porque probablemente tengas eso sin haberte evaluado, ¿no? Yo te diría que primero pases una evaluación
y de acuerdo a eso, si tú crees conveniente, te haces los exámenes que te están pidiendo, porque probablemente sean los indicados. No hay un examen o una ficha tipo para endocrino. Eso depende de cada paciente. Sí hay anticonceptivos que no afectan la lactancia. Sí, hay algunos. No te los voy a indicar por acá. Si hay algunos, el ginecólogo seguramente te lo va a decir si estás lactando. Y que además controlen el acné también, no. Porque los antiandrógenos no los vas a poder tomar durante la lactancia. Son un poco peligrosos. Pero el anticonceptivo sí. Y de repente eso puede estar haciendo su trabajo. En la espalda baja también puede salir, así como sale en la parte alta del pecho, puede salir en la parte baja del abdomen y en la espalda baja. A veces examinamos mujeres jóvenes sobre todo que llegan a consulta y tienen el rostro más o menos limpio, por acá ya aparece un poco de acné, pero a la hora de revisar la espalda, si es una espalda con muchos vellitos y con bastante acné, ¿no? Un acné pustuloso, un acné un poco inflamado. 47 años y hay un acné que sale muy frecuente en forma de V. Sí, yo creo que hay una alteración hormonal por ahí. De repente no es el típico ovario poliquístico de la mujer que está entre 25 y 30 años, pero hay una estimulación androgénica que no está cesando, ¿no? Que no está parando. Ahí en tu caso además hay que investigar cómo está en ti si el cortisol y de repente otras hormonas más que se nos están escapando, tiroides, prolactina, ver cómo está la glándula suprarrenal, porque hay algo que está haciendo que ese acné se haga perenne, constante, a pesar de que ya estamos con más de 40. No, el ayuno prolongado no ayuda a reducir el acné, ni muchas otras cosas. Hay que tener cuidado con ese tipo de dietas. Ampollas anticonceptivas y acné como cualquier anticonceptivo, pero a diferencia del anticonceptivo vía oral que lo tomas día a día, cuando tú tomas una dosis pequeña, el aporte de hormona extraña, exógena a tu cuerpo, también es pequeño. Cuando usamos anticonceptivos de depósito, como las ampollas mensuales o las ampollas de 3 meses o los implantes, es como una carga hormonal grande que ingresa a tu cuerpo y que se va a ir liberando poco a poco, sí, pero igual es un aporte hormonal importante. Es un cambio hormonal brusco. Entonces, eso sí puede disparar el acné en algunas pacientes. Sí puede ser que con el periodo justamente se vean algunos síntomas, no solo el acné, sino como tú mencionas, la seborrea o la caída de cabello, porque en ese momento esas hormonas como que se disparan un poquito y son más evidentes. Si ya está tomando el Eutirox y además se le está cayendo el cabello, hay que investigar otras cosas. Si está tomando el Eutirox es porque tiene hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo produce además deficiencia a veces de absorción de otros micronutrientes. Hablamos de anemias leves o de repente falta de algunos oligoelementos, vitamina B12, calcio, selenio, zinc, magnesio. Entonces hay que hacer esa evaluación para ver si está faltando alguna otra cosa. Y si no, evaluar cómo están sus reglas, porque de repente está asociado un ovario poliquístico por la edad de ella, ¿no? Porque es jovencita, de repente está haciendo un ovario poliquístico y por eso es la caída de cabello ahorita. Sí, es complicado, ¿no? En ese contexto tener una cita presencial. En realidad estamos esperando que nuevamente la vida vuelva a lo normal dentro de lo posible. Por ahora yo creo que muchos de nosotros estamos haciendo consultas online, estamos usando la telemedicina hasta que podamos tener una consulta presencial con el examen físico completo como todos quisiéramos. Así que por ahora hay muchas especialidades como la mía que tienen la posibilidad de hacer una historia clínica amplia, completa, conversar mucho con la gente por esta vía. Sin embargo, siempre nos queda eso de querer hacer el examen físico, que también es importante. Entonces, esperemos con calma. Yo creo que de repente en unos 2 meses estaremos ya con todo regular en las diferentes clínicas o en los hospitales donde trabajemos para poder encontrarnos nuevamente en consulta. Todo negativo, ginecólogo, endocrino, fueron los anticonceptivos. Eh, Mira, todo negativo no creo, porque si te han dado anticonceptivos es porque por lo menos la regla no estaba viniendo regular.
Y si eso es lo que está atenuando tu acné, si te das cuenta que con eso el acné se ha calmado, se ha apagado, es porque de fondo sí hay un problema hormonal. O sea, debe haber algún desequilibrio, de repente no muy evidente. A veces nosotros vemos el parámetro que nos da el laboratorio y todo sale en negrito, ¿no? O sea, no sale nada rojo, todo sale bien, parece que estamos bien en todos los valores, pero la interpretación es lo importante. Saber en qué día del ciclo te lo tomaron y saber qué hormona con cuál la estamos comparando, porque debemos tener algunas características en ese patrón que te estamos pidiendo, aunque todo se vea normal. Entonces, todo normal no creo. Algo debe estar alterando cuando tu regla, cuando estás necesitando el uso de anticonceptivos para que el acné se calme. Sí, nariz y por encima de la boca es esta zona, ¿no? Que también es una zona de aparición hormonal. Se cae el cabello. Bueno, sí, pues puede ser que el cabello también haya estado un poco maltratado de tratamiento, ¿no? De repente este periodo de encierro nos ha hecho también hacer descansar un poco la piel y el cabello y los tratamientos a los que los sometemos. Así que esperemos para ver si es eso. Si es eso, con una buena alimentación y cuidando bien tu cabello no debería caerse tanto. Pero si aún así notas que se sigue cayendo mucho, entonces sí, haz una evaluación para ver qué está pasando. Sí, hay varias opciones. O sea, el único tratamiento para el hiperandrogenismo no es el anticonceptivo. Mira, desde algo muy básico. Si nosotros vemos que este exceso de andrógenos está causado por una insulina alta, entonces lo primero que vamos a indicar es que comas saludable y que hagas ejercicio. Si a pesar de eso la insulina no se está controlando, tus andrógenos se van a seguir disparando, entonces usamos algunos medicamentos para controlar tu resistencia a la insulina. Si vemos que eso no ocurre, pasamos recién a usar algún medicamento que tenga antiandrógeno. Una opción es el anticonceptivo, pero no es la única. Entonces, en la mayoría de pacientes que tienen andrógenos altos causado por ovario poliquístico, la indicación básica es hábitos de vida saludable. O sea, dieta sana, no es dieta hipocalórica para que uno se muera de hambre, dieta sana y actividad física constante. Además, a veces tenemos que usar medicamentos que bajen la insulina. Y después de eso pasamos a ver si necesitan algún antiandrógeno asociado. Ovario poliquístico, caída de cabello. Si tienes ovario poliquístico, caída de cabello, sí, hay opciones como estaba mencionando, de repente anticonceptivos, de repente algún antiandrógeno puro, depende de cómo sea tu evaluación. No, no es verdad que solo teniendo un hijo se cura el acné. Lo que pasa es que la experiencia de muchas mujeres es que después del embarazo su cuerpo ha tenido un cambio hormonal tan importante que esas hormonas se regulan. ¿No? Es bien clásico escuchar que tenía cólico hasta que fui mamá o mi regla era muy abundante hasta que nació mi primer hijo, tenía acné hasta que vino mi primer hijo y es por eso. Pero también ocurre al revés, que nunca tuviste acné y después del primer bebé sale el acné y es porque tu cuerpo hormonalmente cambió mucho. Entonces no es un patrón ni es el tratamiento de elección tener un bebé para que se cure el acné. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde tienes que ir primero, al dermatólogo o al endocrinólogo? Buena pregunta. Si lo que más te incomoda es el acné, probablemente vayas primero al dermatólogo. Y el dermatólogo, si cree conveniente, te va a mandar al endocrinólogo. Si ve que tu acné esté causado por un desequilibrio hormonal evidente para él. Porque todos los médicos estamos preparados para ver si esto es de nuestra especialidad o requerimos del acompañamiento de otra especialidad más. Igual, si tú llegas primero al endocrino, porque de repente no solamente es el acné, sino también es la regla que no viene, o has subido de peso, o ves un perímetro abdominal que está muy grande, o bueno, N cosas que te lleve al endocrino, o algún antecedente familiar de repente, de alguien con problema en la tiroides en la familia, etcétera, y llegas al endocrino, el endocrinólogo te va a pedir pruebas, va a darle tratamiento a tu acné si es de tipo hormonal, y va a requerir que el dermatólogo lo apoye en el tratamiento que le corresponde. Porque ese tipo de tratamientos casi siempre va en paralelo. Entonces, que llegues a uno o al otro primero no es tan importante. Lo importante es que trabajen en equipo tus médicos.
Lo ideal es que se conozcan, que compartan pacientes y que puedan comentar de repente algunos resultados. Eso es el ideal. Pero sí, acude a cualquier especialidad con la confianza de que te van a mandar a la otra, como debe ser. ¿Qué más? La única solución, anticonceptivos. No, la única solución no. Ya hemos mencionado que hay otras soluciones más. ¿El aumento de peso tiene que ver con el acné? Sí. Siempre y cuando estemos notando que este aumento de peso se ha dado con determinadas características. Por ejemplo, que estás tratando de bajar de peso y no bajas de peso a pesar de que estás comiendo bien. Ahí deberíamos sospechar de que hay algún problema hormonal. Que estás haciendo ejercicio y no logras disminuir la grasa abdominal que se ha quedado ahí como pegada. Sí. Que se están disparando de repente triglicéridos en tus exámenes de rutina. Aunque la glucosa esté normal, empezamos a sospechar que tienes resistencia a la insulina. Tener triglicéridos altos, que es un tipo de grasa como el colesterol, nos indica indirectamente que puedes tener un problema también de ovario poliquístico, de resistencia a la insulina y por ende de hiperandrogenismo. Entonces el aumento de peso sí tiene que ver con esta presencia de acné. A ver, por acá, otras preguntas. La caída de cabello, sí, es por esto. Acné con rosácea pueden coexistir, no son lo mismo. El ovario poliquístico con el acné, sí. Si tomas anticonceptivos y notas que el acné disminuye mucho cuando estás tomando el anticonceptivo, probablemente sea un acné hormonal, ¿no? Probablemente sí, porque lo que estás atacando justamente es la causa. Y tener acné no necesariamente por temas hormonales también. Es muy frecuente, pero no es la única causa. Entonces puedes tener acné y que no necesariamente sea por un tema hormonal. ¿Algún plan de alimentación para problemas de acné? Cuando tienes un acné que está muy encendido, muy inflamado, sí solemos aconsejar que además de los lácteos, que ya les comenté que está recomendado no consumir, no consumas muchos productos procesados, ni muchos productos que tengan mucho condimento, mucha ají, alcohol, porque eso puede encender un poquito más el acné. Pero una dieta específica para el acné, no. Vamos a terminar con algunas preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna manera de eliminar las manchas oscuras en el cutis? Cuando el acné ocurre por mucho tiempo, o sea, cuando el acné está presente durante mucho tiempo y es este acné inflamado, inflamatorio, suele dejar secuelas, ¿no? Dejar no solamente la huella de repente en la piel, sino también dejar zonas un poco oscuras. Y ahí los dermatólogos tienen tratamientos fabulosos. Entonces sí hay formas de aclarar estas manchitas, pero siempre de manera profesional, ¿no? Con el dermatólogo. ¿Cómo controlar la resistencia a la insulina sin tomar anticonceptivos ni metformina? Lo ideal es con dieta. En realidad, la recomendación es dieta y actividad física, pero el 80% del trabajo es la dieta. Una dieta guiada por tu nutricionista, con supervisión, con controles, una dieta que vaya cambiando de acuerdo a lo que vas consiguiendo y en la que elimines azúcares refinados. No es que tienes que quitar carbohidratos, o sea, no es que quites harinas del todo, pero sí te quitas dulces, postres, exceso de gaseosas no, exceso de azúcar en las comidas, eso sí. Entonces, te quitas esa cosa de las comidas, empiezas a comer mejor, más balanceado, de repente usando más cantidad de semillas, fibra, y eso va a mejorar mucho la resistencia a la insulina. Preguntas de hipotiroidismo que hoy día no vamos a hablar. El SOP y la resistencia a la insulina que causan el acné se curan en la menopausia. Puede ser que el ovario poliquístico sí, porque las hormonas van a cambiar drásticamente, tus estrógenos van a bajar en la menopausia, pero la resistencia a la insulina no se va a curar en la menopausia, al contrario, es una etapa de mucho riesgo para pasar de resistencia a la insulina a diabetes. Entonces hay que tener cuidado ahora, depende de la edad que tengas,
pero tomar todas las medidas para que esa resistencia a la insulina se elimine y no llegues nunca a ser diabetes. Y por último, a ver qué preguntas más hay por acá. Caída de cabello. Caída de cabello ya hablamos. Tiempo máximo para tomar los anticonceptivos. No hay un tiempo máximo. Eso de que tienes que tomarte 2 meses y parar y descansar, no, eso no es verdad. Eso lo vas a tomar en el tiempo que lo vayan regulando con tu gineco y de acuerdo a tus controles. Para la pastilla, probablemente unos meses la regla se ponga medio irregular hasta que tu ciclo otra vez se vuelva ordenado. La idea de tomar el anticonceptivo es crear un ciclo hasta que tu cuerpo lo asuma como suyo y de ahí lo haga de manera regular. No tomarlo indefinidamente porque que venga la regla no es el objetivo, ¿no? O sea, que tengas un sangrado todos los meses no es el objetivo. El objetivo es que tus hormonas se regulen. Ir al dermatólogo o ir al endocrino, yo creo que ir a los dos. Ir a los dos sin temor, porque los dos van a saber qué hacer cada uno en su campo. Ovario poliquístico y acné, sí, todos tienen mucha relación. Y hay muchas preguntas sobre eso porque creo que es muy frecuente en las personas que me están escribiendo. Muy bien, hemos completado el tiempo. Podríamos seguir hablando mucho, pero me han dado un tiempo y lo hemos utilizado muy bien, yo creo. Así que les agradezco mucho haberme acompañado. Esta transmisión se va a quedar grabada 24 horas y cualquier cosa los invito a que sigamos estando en contacto. Mi página personal es Hablemos de Endocrino. En Facebook estoy como doctora Rosa Rivera. Y en cualquiera de los dos estoy colgando información, por ahí podemos ponernos en contacto. Así que encantada de seguir absolviendo dudas. Si han quedado dudas pendientes, escríbanme por mi página y vamos a seguir conversando. Y si tienen algún tema que quisieran tocar, también me lo dejan por ahí. Siempre las sugerencias son bien recibidas y vamos a seguir aprovechando esta cuarentena para seguir aprendiendo. Así que vamos a seguirnos cuidando. Buenas noches.